Bueno, tengo que partir desde el análisis de arte y educación de formas separadas y pensando que ambos conceptos son occidentales, que provienen de un imperialismo. Ambos conceptos para mí no corresponden a lo que soy y lo que represento porque la palabra arte no está en nuestro idioma. Para mí, bueno, yo entiendo el arte desde el naoj, que es el sentir, pensar, las emociones, hasta la política. Desde ahí yo entiendo que el arte para mí es eso. Y con relación a la educación, debo decir que ha sido históricamente en Guatemala la educación una herramienta de control, de poder sobre los cuerpos indígenas y los no indígenas. Una herramienta de control para las poblaciones que han sido invadidas y colonizadas. Eso es para mí la educación en un país como este. ¿Nos puedes explicar un poco de la obra que está atrás tuyo y cómo esta se vincula a la educación? Lo que tenemos atrás es el Diccionario de Objetos Olvidados. Es una pieza que empecé a elaborar en el 2016. Son 53 objetos que pertenecen a mi cultura, a las culturas indígenas de Guatemala. Objetos que provienen de la montaña, que provienen de la tierra, de toda la naturaleza. Y son nuestras herramientas de vida. Las piezas están en cachiquel y están en español. Esto hace que el no indígena, al enfrentarse a la pieza, pueda tener una conciencia más clara, a pesar de que el público generalmente no indígena no tiene las herramientas para entender estos otros tipos de pensamientos, porque regularmente son pensamientos colonizados o van a ser personas colonizadas, ¿verdad? ¿En qué otras piezas se vincula la educación por tu producción? Yo creo que todas mis piezas tienen esta parte educativa porque además soy profesora de arte y creo que este híbrido que terminé siendo porque soy indígena, que creció en la ruralidad, pero que luego le toca enfrentarse a la sociedad capital y vivir en la ciudad, en apartamento, de concreto. Soy ese híbrido que se puede mover en dos espacios y eso me hace tener la conciencia de comunicar a los dos grupos mi forma de pensar y mi forma de sentir para encontrar este punto de empatía desde las piezas de arte. Me interesa mucho el espacio público porque es el público que es necesario sensibilizar. Luego me siento en una galería como evangelizando a las mismas personas de siempre y ya todos están convertidos. Mientras que en el espacio público siento que es más confrontativo. Las personas pueden caminar sobre las piezas, pueden verlas, pueden sentirlas, pueden vivirlas. También es un espacio abierto donde no tienes que pagar para entrar o donde no es este espacio tan grande que te intimida. Para mí los espacios, el arte debería ser público, el arte tiene que ser público. Muchas de las piezas que he hecho, por ejemplo, escribir en las calles los nombres de los objetos en los idiomas originarios de la región, porque me interesa que las personas sepan que hay otros idiomas y otras formas de pensar y que el idioma se vea escrito. Y es una forma de memorizar y de saber que el idioma está escrito. Lo hice con el cachiquel, con el cabecar en Costa Rica, con el ojihue en Canadá, y esto para mí es importante porque tenés confrontarte a una pieza que no entendés, que lees una palabra y decís, ¿qué es esto? Porque está en otro idioma. ¿Cómo ahora investigo qué es esta palabra y qué significa? Porque me sucedió en Costa Rica que puse los nombres de los objetos en las piezas o en las calles, como subir, bajar, gradas, escaleras, en el idioma originario, y la gente me preguntaba, ¿y de dónde es este idioma? Y yo contestaba, es de acá, es de ustedes, también tienen indígenas, ¿verdad? Como estos son los diálogos que a mí me interesan. ¿Cuál crees que es la diferencia de utilizar en tus piezas un idioma colonizado a un idioma maya? Lo que sucede es que nuestros idiomas son históricos, es decir, los hemos hablado por siglos y el idioma reconocido en Guatemala es el español, cuando no es nuestro idioma originario, ¿verdad? El idioma cachiquel es poesía pura. Los idiomas originarios son poéticos, pensamos desde el concepto pensamos desde el kush, del alma y el espíritu de los objetos. Yo lo menciono mucho con las piezas del Diccionario de Objetos Olvidados, porque el kush es
es lo mismo, el animismo, digamos, traducido al occidental. Tener ese respeto por cada objeto, por cada elemento, que es algo que no sucede en el pensamiento occidental. Esto es otra forma de pensar el mundo, es otra forma de concebir el mundo, y creo que es importante y necesario que el no indígena también entienda nuestras formas de pensar y nuestras formas de comprender el mundo. Por eso para mí es importante mostrar esta poética en la que vivimos, ¿verdad? Creo que una de las fuentes más importantes del conocimiento en los pueblos originarios son las mujeres, que siguen en la resistencia de los idiomas originarios, que siguen enseñando la lengua materna, las mujeres que resisten con sus indumentarias mayas y que no perdieron su forma de escrita, que esto básicamente son los códigos que la colonia no pudo quemar, que es una forma de escribir, pero es otra forma, es una forma no occidental, ¿verdad? Es una forma de escribir distinta que el no indígena no entiende hasta ahora. Y por eso hablo mucho también de esta frase que dice Rochas Vivas de los no indígenas son analfabetos de lo indígena. Y creo que eso para mí es importante, abrir esa brecha para mí es importante porque también creo que es importante que los otros entiendan nuestras formas de pensar y de vivir. ¿Cómo se relaciona tu trabajo con tus ancestros? Todo mi trabajo no es mi trabajo, es trabajo de todas las mujeres de mi comunidad. Es decir, siempre pido permiso, siempre agradezco, intento tener este reconocimiento con mis abuelas, mis tías, mi mamá, involucrarlas también en mis proyectos para esto, porque no me interesa el atrio, ¿verdad? Como sacralizar el arte, sino compartirlo. De ahí puede venir un poco de lo que se entiende como arte comunitario. ¿Qué significa arte comunitario para ti? Sí, en las comunidades el arte regularmente es comunitario, con sus complicaciones, porque tampoco voy a romantizar lo comunitario, porque no es así. Pero sí, muchas de las cosas funcionan en comunidad y se trabaja en comunidades porque regularmente son terrenos muy grandes donde toda la familia vive alrededor y todo se comparte y todo el conocimiento sí también se comparte y la convivencia, ¿verdad? Es otra forma de vivir. Me gustaría, ya que hablamos un poco de las abuelas, algunos de los referentes de tu obra, que me hablaras de unas piezas en específico que has trabajado con tu mamá. Bueno, he trabajado varias piezas con mi mamá, de hecho ella es mucha de la inspiración. Mucho tiene que ver con el textil, con el tejer juntas o el bordar juntas, porque eso nos hace entrar en pláticas, discutir sobre el conocimiento que tenemos, sobre nuestra memoria. Son como momentos terapéuticos para las dos, como hablar de nuestra ropa y por qué usarla y por qué no dejar de producirla, y nuestra memoria y cómo los símbolos de nuestras ropas desaparecen porque también en la fauna están desapareciendo, o cómo ciertos animales ya son vacíos porque ya están extintos, y cómo esos vacíos de tu ropa también están en tu medio ambiente. Edicto Cambio de Nombre fue un proyecto que duró más de 3 años entre el proceso legal, investigación, etcétera, y consiste en que yo legalmente decido cambiar mis apellidos de origen indígena maya por 2 apellidos de oligarquía de Guatemala. Que además son familias de poder que se han hecho del poder a base de la extracción y el trabajo duro de los pueblos originarios. Esto es los Castillo Novela. Y la pieza básicamente surge porque yo encuentro en los diarios que mucha gente se estaba cambiando los apellidos, y cuando me doy cuenta de que mucha gente que se cambiaba los apellidos eran indígenas, para mí fue muy fuerte y decido hacer yo el mismo proceso para saber lo que se sentía en cuerpo, como negar estas raíces, esta identidad, etc. La pieza más bien sería como un performance duracional encarnado porque duró muchísimo tiempo, y el boom fueron las redes sociales, ¿verdad? Donde todo el mundo podía opinar y decir lo que pensaba sobre que una indígena tuviera apellidos blancos o blanqueados o de la oligarquía, ¿verdad? Porque podrías ponerte cualquier apellido menos uno de oligarquía. Entonces esto fue, creo, muy
confrontativo. Yo esa pieza decidí no seguirla porque mi guía espiritual me dijo que era como ponerle un implante a tu cuerpo que no quería y lo estaba sacando y me estaba enfermando mucho. Y bueno, para mí eso deben ser las piezas, una cosa que confronta a todo el mundo, que confronte en las redes sociales al público, que no va a ir a una galería, que no va a ir a un museo, pero que pueda sentir eso, ¿no? Como un espejo en el que se ve que no le gusta, pero que entiende mucho de lo que es. Pues para mí, mis piezas de arte son muy políticas y bueno, entraría en el activismo porque tiene que ver con lo político y con tu pensamiento. No precisamente las encajo dentro de esto, pero sé que entran dentro del activismo porque están hablando de una forma de vida, de momentos históricos y políticos que está pasando el país y creo que es importante hablar sobre estos momentos históricos que regularmente las historias se cuentan desde el poder y cómo mi cuerpo de mujer indígena que se resiste y que está constantemente poniéndose, está contando la historia mía y de las historias que me atraviesan y las historias de los pueblos que no se hablan, ¿verdad? ¿Nos puedes contar, lo que sabemos que sos una activa profesora de la Escuela Municipal de Arte? ¿Nos puedes contar tu experiencia y cómo vos misma puedes venir construyendo ese lugar de capital, de poder, desde tus feminismos, ¿verdad? En el espacio que brindas como docente? Bueno, ha sido muy complejo porque también me encuentro en una escuela donde lo que se valoraba hasta hace muy poco era la técnica, el formalismo, la técnica bien elaborada, el claroscuro, la pintura, el óleo, todo muy, muy formal y académico. Me encuentro con una escuela de arte así. Empezamos a desarrollar programas de crítica, de pensamiento, de proyectos, de arte de arte contemporáneo, de arte también desde otros tipos de pensamientos, desde la filosofía, desde los pueblos originarios. Ha sido muy fuerte porque siento que el guatemalteco no entiende el arte desde ese posicionamiento, entiende el arte desde lo formal. Y es lo que se sabe y es lo que se ha hecho, y cualquier cosa que salga de lo formal es raro, es incomprensible, y ha sido una gran lucha. También desarrollar pensamiento, porque también me encuentro en una escuela donde me doy cuenta que los alumnos no leen, o que no tienen el acervo cultural, o que no tienen esta observación hacia el exterior, y que estamos muy ensimismados y muy encerrados en nuestras burbujas. Sin embargo, creo que una de las cosas más importantes ha sido que todos los alumnos pertenecen a estratos sociales completamente distintos, y esto hace que haya más empatía entre distintos grupos sociales, y creo que esa es una de las partes que más valoro. Creo que faltan muchísimos años para que podamos llegar a un espacio donde se desarrolle pensamiento, que se valore la técnica, que no es lo más importante, pero donde se valore el pensamiento y que se tenga la sensibilidad hacia el otro. Creo que es lo que nos hace falta, esa empatía con nosotros, el poco entender a los otros y encerrarnos en nuestras propias burbujas. Para mí el futuro es indígena y diverso. Mucho se ha hablado desde el feminismo comunitario, específicamente de Lorena Carnal, que sabemos que es algo que tú también abrazas, que las mujeres somos hilos de muchos colores, como la importancia de construir con las mujeres a nuestro alrededor. Pero los hilos son muy importantes en tu obra. ¿Por qué? ¿Y nos puedes describir algunos? Vengo de una familia de mujeres tejedoras y se ha ido perdiendo con el tiempo, y eso me hizo abrazar como otra vez esta herencia, este rito que tenían las mujeres de mi familia, como traducido literalmente que Matsiu es peinadora de hilos. Una tejedora es una peinadora de hilos. Entonces para mí era importante entender ese ejercicio desde el hilo. Entonces empiezo a agarrar los hilos y a peinarlos con mis manos y a entenderlos, porque tejer es un ejercicio muy largo, muy duro, que no puedo aprender de la noche a la mañana, pero lo que sí puedo entender es esa raíz, ¿verdad? Ese peinar el hilo y aprender a valorarlo y tocarlo y saber de dónde viene. Entonces empiezo a hacer esto como un ejercicio de memoria,
hacia mi mamá, hacia mis tías. Algunas siguen tejiendo. Y para mí es eso, decía, nuestra indumentaria es elaborada por nosotras mismas, por las mismas mujeres de las comunidades. Muchos de los trabajos de textil se trabajan en familia, en comunidad, las mujeres una parte, otras otra parte, los bordados encima otra. Entonces es muy lindo pensar que toda mi ropa o lo que uso, lo que está sobre mí, está construido desde mi familia, de pensar que tu mamá ha hecho esto, que no necesito ropa occidental, que no necesito unos Nike, que no necesito marcas, porque tengo la ropa que mis abuelas y mi mamá me hacen o me heredan. Entonces, desde ahí yo entiendo a todas las mujeres de la comunidad o de las comunidades como estas mujeres. Estoy romantizando, pero me encanta romantizarlo porque es como yo lo veo ahora, como este trabajo las abraza a todas y todo este conocimiento está aquí guardado. ¿Cómo crees que ha avanzado la comprensión del arte indígena dentro de la comunidad artística? Bueno, como he mencionado anteriormente, el mundo occidental y los no indígenas no entienden el mundo indígena y eso es un gran problema. Antes se entendía a los artistas indígenas como artistas naif, porque no tenían el conocimiento académico, porque no tenían las herramientas, porque no habían viajado, porque no tenían títulos. Sin embargo, en los pueblos siempre se ha hecho arte. Se ha minimizado mucho el trabajo tratándolo como desde la artesanía. Para mí todos los ejercicios que se trabajan en las comunidades son arte y desde ahí, pensando en eso, lo que sí sucede es que los artistas indígenas tenemos otro tipo de pensamiento, un pensamiento muy conceptual porque nuestro idioma es poesía. No pensamos el objeto como lo que es, sino como lo que representa. Por ejemplo, Ka'a, que es piedra de moler, también es muela. También es lo que muele, ¿no? O como computadora, que es un neologismo, y la traducción literal sería Kematzib, tejedora de palabras. Entonces estás pensando que estás tejiendo palabras cada vez que hablas de una computadora y estás pensando de otra forma, no como computadora desde el occidental, sino una herramienta que te está haciendo peinar palabras y organizarlas, ¿verdad? Entonces nuestro idioma es muy poético, muy conceptual tal vez, y desde que muchos de los artistas indígenas, sería un poco mi caso, nos damos cuenta de esto, es que encontramos estas herramientas para comunicar lo que pensamos desde nuestra concepción, que ya es conceptual. ¿Cómo abrazas esas contradicciones de, por ejemplo, tener piezas que critican abiertamente el colonialismo, el clasismo, el racismo, pero al mismo tiempo que una de estas piezas entre a museos como el Reina Sofía, que sabemos que está construido por otro? Sí sé que la pieza que el Museo Reina Sofía adquirió está en un sótano, no se ve, están anidadas todas las piezas de los indígenas y por eso al principio hablaba de, ¿será que el público no indígena puede pararse frente a una obra de arte indígena y entenderla porque tiene una mente colonizada? Y creo que hasta ahí mi pregunta es esa, y no solo la gente que llega a ver la obra, sino la gente que la adquiere, la gente que decide que esa pieza tiene que ser parte de una colección. Para mí es importante que esté en España porque la historia regresa, como las invasiones y las colonizaciones tienen efectos y estos efectos regresan al Reina Sofía y ellos compran la pieza y pagan por esto. Creo que eso es lo importante en el sentido de si pertenece o no, etcétera, sino que haya vuelto a España y que le hayan tenido que comprar, ¿verdad? Con lo que significa la pieza. Y además, como de ser maestra, tienes otros procesos con los estudiantes, digamos, en producciones artísticas. Sí. Tengo tutorías personales con los estudiantes, llevo procesos de investigación con cada uno sobre sus intereses. Siempre hablo de lo importante que es
no hablar del otro desde la investigación solamente, sino hablarlo desde la vivencia, porque me parece que si hablamos de los otros es muy fácil, porque nos encantan las historias amarillistas y hablar de los mareros, de las prostitutas, y que son temas que a todo el mundo le encanta, pero no es lo mismo vivirlo y que te atraviese el cuerpo a solo escuchar las historias. Entonces, esas responsabilidades que tienen que tener los artistas con su entorno, con los otros, con los cuerpos de las personas de las que vas a hablar o con las que vas a hablar, porque es muy fácil apropiarse de las historias, robarlas y mostrarlas como un objeto, como una pieza exótica, y como que suceden estas historias en nuestros países, pero tener esa conciencia de hacer las piezas desde que te atraviesen, o de realmente responder a un contexto sin ser amarillista o sin exotizar al otro.